Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta sesión grabada vamos a hablar de la versificación en la lengua castellana, algunas características generales que nos van a servir después para ver características particulares de distintos autores, épocas, etcétera. Esto es una introducción general. A ver si podemos avanzar. Bueno, en líneas generales, podemos decir que el verso español pertenece a la métrica románica. Románica quiere decir de las lenguas romances, que son las lenguas derivadas del latín, ¿sí? En ese sentido, el español, el italiano, el francés, el catalán, el portugués, eh, tienen algunos aspectos en común por pertenecer a una misma familia de lenguas derivadas de lo que eran las llamadas lenguas romances, es decir, las lenguas que surgieron en Europa con el tiempo de los lugares donde se hablaba latín. Tiene unos elementos constitutivos que en líneas generales podemos considerar. El número de sílabas que en general es fijo en cada forma métrica. Por supuesto, hay versos o tiradas de versos o estrofas que no están armados sobre una cantidad idéntica de sílabas, puede haber variaciones o pueden ser totalmente distintos, pero en general se tiende a cierta regularidad. La, la medida del verso, lo que se llama el metro, también tiene pausas internas y tiene una cesura final, y en los versos muy largos hay una cesura bien marcada, más o menos a la mitad, porque se hace un corte para antes de pronunciar la segunda parte del verso. Los versos también se caracterizan por el acento de intensidad, no solamente el acento ortográfico de las palabras, sino dentro de un verso donde recae el acento principal. Eso en algunas épocas y movimientos, como el barroco o el modernismo, implicaba incluso una asociación con ciertos temas. Ciertos temas requerían un acento de tal o cual tipo. Y la rima. No es un requisito esencial, pero es muy frecuente en la poesía castellana, digamos, en castellano, que haya rima. Por supuesto, hablamos de castellano o español acá como sinónimos, aunque sabemos que dentro de lo que es España hay una variedad de lenguas, eh, en su mayoría derivadas, lenguas romances, es decir, derivadas del latín, y que no todas las lenguas de España son el castellano, pero bueno, hoy en día ya se usan casi como sinónimos español y castellano. Digo casi todas las lenguas de España porque el vasco, por ejemplo, no tiene una raíz en las lenguas romances. ¿Cómo contamos las sílabas? Bueno, primero hay una marca que es de la lengua. La mayor parte de las palabras en español son palabras graves, también llamadas paroxítonas. Eso significa que en el verso paroxítono, o sea, en el verso que termina con palabra grave, la cantidad de sílabas fonéticas es igual a las sílabas métricas. O sea, un verso que termina con una palabra grave y contamos 8 sílabas, bueno, son 8 sílabas métricas. ¿Mm? En el verso oxítono, es decir, el verso que termina en palabra aguda, se suma una sílaba a las sílabas fonéticas para contar las sílabas métricas. O sea, el verso termina en palabra aguda, le sumamos una sílaba. Y en el esdrújulo, a la inversa. Si termina con una palabra esdrújula, se resta una sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento
de un célebre poema de Rubén Darío, Sinfonía en Gris Mayor, donde se notan claramente además las dos partes del verso. Las mitades de verso se llaman hemistiquios. Y además de la cesura final, hay una cesura interna, bastante marcada. Lo voy a leer un poco exagerado para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de la cesura interna. El mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. Estos versos son dodecasílabos, o sea, son versos de 12 sílabas, pero no todos están armados con 6 sílabas fonéticas. Por ejemplo, en el primer verso, el mar como un vasto cristal azogado. Yo leo 6 sílabas fonéticas. El mar como un vasto. Fíjense que ahí junté moún, ¿sí? El mar como un vasto. Cristal azogado. Son 6 sílabas. En el caso de moún, ¿no es cierto? Se forma una especie de diptongo en el verso, no es un diptongo en una palabra, pero se unen. Es lo que llamábamos una sinalefa. Bueno, acá tenemos entonces 6 sílabas fonéticas en cada hemistiquio y son 6 sílabas métricas. ¿Por qué? Porque ambos hemistiquios, en los versos largos, hay que mirar hemistiquio por hemistiquio. En los versos cortos, no, vemos la unidad del verso. Pero en los versos largos vemos hemistiquio por hemistiquio. Y cada hemistiquio termina en una palabra grave, o sea que esto no nos trae problemas. Vamos al siguiente. Refleja la lámina. Ahí habría 7. Pero como es palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Porque si ustedes se fijan, cuando lo pronunciamos, es como si juntáramos las dos últimas sílabas después del acento. Leemos refleja la lámina. Mina, ahí lo leemos como rápido. Mina. ¿Ven? Refleja la lámina. Entonces es como si tuviera una sílaba menos. Y en el otro hemistiquio pasa lo inverso. De un cielo de zinc. De un cielo de zinc. 5. Pero resulta que zinc funciona como palabra aguda, pues es un monosílabo. Entonces le sumo una, ¿no? Porque es como si arrastrara el sonido y le sumo uno. Conclusión, 6 y 6 me da 12, dodecasílabo. Vamos a otro ejemplo. Lejanas bandadas. 6 de pájaros manchan. Aquí no tuve un problema, ¿sí? 6 sílabas fonéticas quedaron en 6 sílabas métricas en cada hemistiquio, en total 12, porque termina en palabra aguda, bandadas y manchan. Entonces, no me altera. En cambio, en la siguiente digo, el fondo bruñido. 6 sílabas fonéticas, termina en palabra grave, me quedan 6 sílabas métricas. De pálido gris. Y acá pasa lo mismo que con el zinc, ¿no? Tengo 5 sílabas fonéticas, pero como termina en aguda, le agrego una. Entonces son 6 sílabas métricas. Según la cantidad de sílabas, los versos tienen nombres. El bisílabo sería un verso de 2 sílabas, muy cortito. Y así siguiendo tendríamos trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos, octosílabos. El octosílabo es un verso tradicional de la lengua española. Aparece muchísimo en la lírica popular, por ejemplo en los romances, ¿no? Los romances medievales. Un sueño sonaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores que de mis brazos los tenía. Bueno, es un verso súper popular, ¿no?
cambiando un poco la seriedad del asunto, hasta estos versos populares: tus ojos son una luz que alumbraba mi camino, te apartaste de mi lado y me estrellé contra un pino, vamos a decir así para no decir la otra variante que es más grosera. Bueno, ¿lo ven? Un sueño soñaba noche. Va, ahí se juntan, ¿no? Las vocales. Ahora vamos a ver cómo se llaman esos recursos. Bueno, hasta acá, hasta el octosílabo, tenemos lo que se llaman versos de arte menor. Desde el verso de 9 sílabas, que se llama eneasílabo en adelante, tenemos los versos de arte mayor. Y ahí es donde a veces tenemos que contar por hemistiquios, porque tienen una pausa más grande, por una razón, eh, digamos, fónica. Leer o recitar un verso de esos implica una pausa para respirar, porque son versos más largos. ¿Mm? Se llaman eneasílabos, decasílabos, endecasílabos, que en realidad es un metro muy propio de la lengua italiana y la lengua culta, pero desde el Renacimiento, donde digamos la moda poética la marcaba Italia, se incorporaron a la métrica española. ¿M? Acá tenemos, por ejemplo, un texto de Sor Juana Inés de la Cruz. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Fíjense cómo se nota un poquito la pausa interna, porque son versos largos, ¿no? Y además, cuando los contamos, contamos 11 sílabas, ¿no? Detente sombra de mi bien esquivo. Y conté 11 sílabas, bueno, y así siguiendo. El verso de 12 sílabas es dodecasílabo, 13 tridecasílabo. El de 14 sílabas también se llama alejandrino por el nombre de un viejo romance medieval, que era el romance de Alexandre, y por eso estaba en 14 sílabas y por eso quedó como alejandrino, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de un texto tradicional de la literatura española, el libro del buen amor, de Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, ¿no? Dejas el cuerpo yermo a gusanos en fuesa, al alma que lo puebra llevástela de priesa. Non es cierto de tu carrera aviesa, de fablar en ti muerte, espanto me atraviesa. Fíjense cómo hay que hacer la pausa a mitad de verso, porque es muy largo para leer, ¿no? Pero siguen siendo versos regulares, versos que tienen todos la misma cantidad de sílabas. ¿M? Y por supuesto hay de 15 sílabas, que son los pentadecasílabos, y de 16, que son los hexadecasílabos u octonarios. ¿M? Todos, digamos, desde el eneasílabo, como dijimos, hasta donde se pueda llegar en la extensión del verso, mucho más que esto no hay. eh, Se habla de versos de arte mayor. ¿M? Hasta el octosílabo de arte menor, luego de arte mayor. Bueno, estábamos hablando recién de las cesuras, que es una de las formas de las pausas métricas, ¿no? Eh, Generalmente las pausas métricas coinciden con las pausas gramaticales, generalmente, porque a veces la sintaxis no coincide con la pausa del verso, ¿no? La pausa final es cuando llegamos al final del verso, que frenamos un poquito la voz, salvo que haya un recurso retórico que se llama encabalgamiento, digamos, donde el sentido obliga a seguir. Acá tenemos un texto de otro autor colombiano, José Asunción Silva, Idilio, que tiene un encabalgamiento. Dice, en los versos hay un diálogo, ¿no? Y él, el pobre, puso a su vida fin. No, señor, se casó 6 meses antes del matrimonio de ella y es feliz. O sea, ese antes del matrimonio no se puede cortar mucho con una pausa eh, estándar, digamos, de final de verso. ¿Mm? Y como habíamos dicho, los versos de arte mayor, como vimos en el caso de Rubén Darío o incluso en el de Sor Juana, tienen una pausa interna o cesura.
Eso ocurre incluso cuando tenemos una tirada de versos que no son todos de la misma extensión. Por ejemplo, el célebre poema épico El Cantar del Mío Cid. No tienen todos los versos la misma extensión. Entonces no son isosilábicos, sino que son anisosilábicos. Es decir, que los versos no tienen todos la misma extensión. Pero son versos de arte mayor, porque son versos largos. Y hay que parar. Entonces ahí tenemos la pausa interna o cesura. Apriesa cantan los gallos y quieren quebrar albores, cuando llegó a San Pero el buen campeador, con estos caballeros que le sirven a su sabor. El abad don Sancho, cristiano del criador, rezaba los maitines a vuelta de los albores, y estaba doña Jimena con 5 dueñas de pro, rogando a San Pedro y al criador. Tú que a todos guías, va la miocide el campeador. O sea, es como necesario, digamos, ¿no es cierto?, en la extensión, frenar. Aquí tenemos también un ejemplo en versos que son isosilábicos. ¿eh? Eh, Esto es un verso de Rubén Darío, que son versos de 17 sílabas. 17 sílabas, hay que parar en la mitad. Ahí tienen hecha entre paréntesis la cuentita, ¿no es cierto? Por ejemplo, en busca de quietud, como es aguda, se le suma 1 y ahí da la 7, ¿no? O como incrustado en ébano, como es esdrújula, se le resta 1 y ahí da 7. Ahí tienen la cuentita. Pero lo que quiero mostrarles ahora es, son versos de arte mayor, son isosilábicos, es decir, todos tienen la misma extensión, los hemistiquios son de 7 y 10 sílabas métricas en todos, y hay que hacer la cesura justamente porque son versos largos, ¿no? De Rubén Darío, como dijimos. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. Se nota que son, además de ser versos de arte mayor, son de la misma extensión, es muy regular el verso, eh, pero bueno, fíjense la importancia de la cesura, cómo está todo calculado en este tipo de poesía culta, digamos, la literatura que más o menos vemos en la materia, desde el siglo XVI a principios del XX, la métrica es muy importante. Ahora, estuvimos diciendo que había que diferenciar entre a veces la sílaba fonética y la sílaba métrica o la sílaba rítmica, ¿no? Y bueno, para eso tenemos algunas licencias métricas, o sea, juntamos palabras, las separamos, juntamos vocales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una H? La H no cuenta porque tiene valor ortográfico, no afecta el sonido. Por lo tanto, puedo, si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza con H y obviamente va a venir una vocal, puedo juntar las dos vocales, porque la H no suena. Con los triptongos y el silabeo de los prefijos, es decir, la palabra está armada con un prefijo, tengo que escuchar el ritmo del poema y ver cómo conviene leerlo. Porque según el ritmo yo puedo contar, por ejemplo, rein, si, vir, y acá estoy juntando el prefijo re con la primera sílaba del verbo, ¿no? Rein, incidir, o por ahí conviene separarlo y leer reincidir. Hay que escuchar el ritmo del poema. ¿Mm? Cuando dentro de una palabra eh, juntamos vocales que no forman diptongo, pero que las leemos como si fueran un diptongo, en lo cual a veces seguimos cosas que ocurren en la pronunciación común, ahí tenemos una sinéresis. Por ejemplo, la palabra lealtad no tiene diptongo, porque la E y la A son vocales abiertas. Sin embargo, muchas veces leemos leal como si fuera un diptongo, lealtad. Ahí se produce una sinéresis. Las palabras esdrújulas, que yo les decía muchas veces, leemos juntas las dos últimas sílabas después del acento, ¿no? Eroe. Muchas veces leemos como si fuera eroe, ¿no? Como si fuera una sola sílaba, como si hubiera un diptongo entre la O y la E.
Gramaticalmente no lo hay, pero a veces métricamente suena así. ¿Eh? También pasa muchas veces cuando hay un grupo de vocales y la I o la U están acentuadas, técnicamente se rompe el diptongo. Si yo digo raíz, como la I está acentuada, se convierte en vocal fuerte, y entonces la, quedaría la palabra raíz. Sa, u, co. Pero a veces, cuando leemos en poesía, esto funciona como un diptongo. Raíz, sauco, sauco. Lo leemos juntos. Lo contrario es la diéresis, cuando por una cuestión del ritmo necesitamos separar las vocales de un diptongo, que no es lo que hacemos en la lengua hablada, sino que es un recurso culto. Por ejemplo, yo tengo la palabra glorioso, pero necesito leerla glorioso. Muchas veces eso se señala con la crema o diéresis, los dos puntitos que se ponen arriba. Por ejemplo, si yo digo ruina, normalmente hay diptongo y leemos ruina, pero si necesito separarlos, puede ser que aparezca la diéresis porque entonces hay que leer ru y na, ru y do. Y otros casos, bueno, que a veces separamos desinencias verbales, ¿no? Por ejemplo, ais, no sé, comáis, a veces puede ocurrir que necesitemos separarlo, comáis, coméis, porque eso, bueno, viene de, antiguamente eran dos sílabas, entonces a veces en la poesía culta puede usarse separado, siempre marcando con la crema, o se van a dar cuenta también con el ritmo del poema en cuanto se van entrenando. Em, a veces ocurre que suprimimos una vocal o una sílaba al principio de una palabra. Por ejemplo, en lugar de decir ahora, decimos hora. Eso se llama aféresis. También hay síncopas cuando en el interior de una palabra suprimimos algo. En el interior, en lugar de alrededor, redor. Bueno, ahí sacamos, hay una aféresis porque sacamos al, pero también sacamos de, y eso es una síncopa. Y el apócope es cuando sacamos el final de una palabra. Decimos, en lugar de hijo, y. En lugar de dónde, do. Este último lo deben haber visto más de una vez. Do están, no sé, los tiempos pasados. Quiere decir, ¿dónde están los tiempos pasados? Bueno, a veces necesitamos incrementar, o sea, agregar vocales o agregar sílabas. Bueno, ahí los recursos habituales son los que se conocen con el nombre de prótesis, aumentar el número de sílabas, en este caso agregando una vocal al principio, en lugar de remeda, arremeda. ¿eh? Si digo esplendor, por ahí no aparece la letra inicial, pero lo vamos a leer esplendor. ¿eh? Por ejemplo, el verso de Rubén Darío con los staccati de una bailarina, staccati, ahí le agregamos un sonido, estacati, es, ahí agregamos, ¿lo ven? Entonces eso se llama prótesis. Epéntesis es cuando agregamos una letra en el interior de una palabra. Por ejemplo, era muy frecuente a que aparezca en poesía y en prosa también, escrito coronista en lugar de cronista, ¿no? Pero fíjense cómo eso ya agrega una sílaba a la vez. Porque agregué una letra, pero en lugar de decir cro, digo coro, ya son dos sílabas. Y la paragoge, que es cuando al final de una palabra agregó un sonido. En lugar de virtud, digo la virtud de. Y ahí armé otra sílaba. En lugar de virtud, virtud de. Bueno, todos estos recursos pueden aparecer sobre todo en la poesía, como les digo, de tipo culto y de otras épocas. Por ahí sería poco usual que un escritor hoy hable de virtude o diga do en lugar de donde, pero durante muchos siglos se usó, así que es bueno saberlo. Y luego, esto estábamos al interior de las palabras, pero luego podemos tener palabras que se juntan o se separan.
Por ejemplo, con la sinalefa se reúne en una sílaba rítmica dos o más vocales pertenecientes a palabras distintas, que a veces no lo impiden ni las cesuras ni los signos de puntuación. Por ejemplo, si digo la amada, siempre va a haber sinalefa, salvo que lo corte a propósito de alguna manera, eh, o que le ponga un acento importante en el verso, voy a decir la, ma, da. O sea, voy a juntar ahí, ¿no? Eh, Ojo con las conjunciones, Y o la O, tal cosa y tal otra, tal cosa o tal otro, eso no se considera vocal, ¿eh? Requieren un hiato, es decir, leerse separadas. Y el hiato es justamente esto, hacer que dos o más vocales no se junten. Yo digo la hora y podría leerlo, según el verso, podría leerlo junto. Podría decir la hora de la muerte, no sé. Pero también según el verso puedo necesitar separarlo y ahí se produce el hiato. La hora de tal cosa. ¿Mm? Bueno, otras licencias métricas. Como en el verso culto es muy importante dónde cae el acento, a veces hay que correr el acento gramatical, los autores necesitaban correr el acento gramatical para que les quedara el acento más o menos donde tenía que sonar fuerte, en algunas palabras claves del verso, ¿no? Cuando pasa la sílaba anterior, el fenómeno se llama sístole. Por ejemplo, si yo digo, en lugar de la palabra impío, digo impio, porque necesito acentuar antes. Eh, o cuando paso a la siguiente, se llama diástole. En lugar de decir océano, digo océano. Queda fuerte la letra A. ¿Mm? Eh, y otro caso poco frecuente, pero que puede aparecer, es cuando una palabra larga, una palabra compuesta, está en posición final de verso y necesito mandar una parte de la palabra al otro verso. Eso se llama admesis o hipermetría. ¿Mm? Y mientras miserablemente se están los otros abrazando. Obviamente va a haber que leerlo con un encabalgamiento, pero fíjense cómo la palabra termina en el segundo verso. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando. ¿No? Tengo que leer, y mientras miserablemente se están los otros abrazando, pero ahí la palabra quedó a caballo, digamos, entre dos versos. Bueno, estas algunas de las nociones introductorias, vuelvo al principio del documento, ¿eh? Lo que hemos tratado de ver acá es eh, cómo contar las sílabas, pausas métricas y cesuras, y algunos procedimientos para medir, para ubicar acentos, no todos, muy poquito. En otro video vamos a hablar de la rima. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos.